Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en el Toma 3 una vez más para tener un encuentro con Lauri Matti Parpey. Tenemos en el festival el privilegio de estrenar su película A Light That Never Goes Out, un título que ya nos va a dar que hablar para empezar a todos los que en su momento éramos y seguimos siendo fans de los Smiths. Ese título ya nos engancha, nos despierta la curiosidad por esta película que se pudo ver por primera vez ayer por la noche. Hubo un encuentro con el público, no pude estar en él, pero seguro que fue muy animado y la película y nuestra conversación, por tanto, tendrá que ver con todos estos temas que aparecen en ella, temas que tienen que ver con la creatividad, con la música, con el arte, con la diferencia, con crecer en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, con la incertidumbre, con la depresión, pero todo ello desde un prisma cálido y cercano. Vamos a hablar con Lauri Matti, por tanto, acerca de, en primer lugar, el título de su película, de dónde surge la decisión de hacer este guiño tan claro, ¿no? para cierto tipo de público. My first question has to do with your choice of the film title. It's something that draws a certain type of audience. I mean, it works very well for people who kind of like get where this is coming from. So I wanted to ask you about your choice, about how it fits with the story, and if you had any maybe problems, as maybe the song is trademarked. Somebody said like, well, maybe you can or cannot use it, even though it's not the exact title of the Smiths song. Yeah, the song title, the film title in Finnish was sort of a play on, like a very loose translation of the original title of that song. But when it came time to translate it to English, we really didn't have any other, because it just so naturally became the title of the Smith song. Unfortunately, Morrissey is a horrible racist nowadays, but Johnny Marr is still cool, so we decided to use the name anyway. But the film, because the film is, someone in Cannes described it as feel-good film about depression, so I think the name is kind of fitting because it's about recovering from dark times and then like finding hope through that and finding something even more wonderful after the dark times. Pues es una traducción un poco literal cuando la llevamos al inglés. En el finlandés, en nuestro idioma no era exactamente estas palabras, pero al llevarlo al inglés coincidía pues casi literalmente con el título de la canción de los Smiths, entonces no tuvimos más opción que dejarlo así. Nos generó un poco de duda. Bueno, pues Morrissey a día de hoy es una persona bastante racista, bastante terrible. Johnny Marr, sin embargo, sigue siendo un tipo majo, entonces pues el guiño a los Smiths lo mantuvimos. Cuando se proyectó la película en Cannes, alguien la describió como una película optimista acerca de la depresión. Nos gustó esa manera de definirla porque se trata de cómo uno es capaz de recuperarse, de cómo superar estos momentos oscuros, llegar a percibir la esperanza y encontrar algo todavía mejor después de haber superado ese bache. También parte de lo que es la película surge profundamente del sentimiento de opresión que puede producir crecer en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. Me decía Lauri Matti que precisamente la película está filmada en su ciudad natal. Tiene en torno a 35, 40.000 habitantes. Entonces, creo que es interesante describir ese contexto. Se ve la película como una ciudad bastante tranquila, segura, bonita, la gente se conoce y demás, pero a lo mejor es esa misma familiaridad la que
puede producir en algunos casos una sensación de opresión o de claustrofobia. Maybe you could tell us a little bit about your choice of the setting for the film, your own hometown. I was saying that in the film, it seems like a very kind of like safe and warm place that people know each other, people are friendly and polite to each other, but at the same time, that sense of familiarity may feel claustrophobic sometimes, or especially when you're growing up, if you feel maybe different, you don't fit in, you want to keep private. So how did you, or why did you choose to make the film there, and like how does all this backdrop resonate with you and with the characters in the film? Yeah, growing up in a small town, it's exactly like that. It's kind of small. It can be a little safe, and but at the same time, if you don't fit in, for example, in my hometown, ice hockey is basically the religion. It's like, yeah, if you don't believe in ice hockey, you're a heathen or something. But yeah, for me, most of the people I knew from the town moved away when we finished schools, and so. But for me, like, it was the place where I found that I could make art and I could like shape the world to be more like I wanted, and so yeah, and because when you light a match in a dark place, it's like, if you do something in a small town, it's like lighting a match in a like completely dark room. So suddenly there is some light and there is some hope, and there is like it makes a difference. So making art or like forming a community of people doing anything that's important to those people, it's like it's very special, especially in a small town. And yeah, I know that place very well as well. So. Sí, es exactamente como lo dices. Es un lugar pues seguro en el que te encuentras bien, pero al mismo tiempo es un sitio en el que el hockey sobre hielo es una religión. Si no te interesa el hockey sobre hielo, eres un pagano, eres un marginado, eres una persona que no encajas allí. Entonces, mucha de la gente que estudió conmigo al terminar la escuela se mudaron a otros lugares. Yo descubrí que podía crear arte, podía hacer el mundo más parecido a como yo lo veía en este lugar, y creo que cuando enciendes una cerilla en un lugar tan pequeño es como una luz en la oscuridad. La diferencia realmente es muy grande, y a través de la creatividad, a través de construir una comunidad de personas similares a ti, si consigues hacer eso en un lugar pequeño, se convierte en algo muchísimo más especial. Quería hablar también acerca del protagonista de la película, sin ánimo de estropearla para las personas que estáis aquí y que no la habéis visto todavía. El protagonista, se nos van dando datos acerca de su retorno al hogar, su retorno a la casa de sus padres tras haber pasado una crisis personal muy importante. En este sentido, esa depresión o ese intento de superar esa depresión es el motor de la película y la base de las dinámicas que crea con una serie de personajes de su pueblo para emprender una especie de nueva vida, una segunda parte en su vida. En este sentido, me gustaría preguntarle acerca de la investigación previa que hizo, porque yo creo que es un tema muy delicado y a la vez en la película está muy bien tratado. Y me gustaría saber si habló con profesionales, habló con personas, o si gente de su propio entorno también pasó por una depresión y su testimonio informa la manera en la que se elabora el guión. I wanted to ask you about the role that depression plays in the film, because it's a very heavy topic, it's very complex, it's very delicate, but at the same time I think you handle it very well in the film. So I wanted to ask you about how you build it into the film and the process of writing a script that
talks very much about depression. Did you use testimony from people in your community, friends who have gone through a similar process? And also, did you talk to professionals about how to write a story that's believable, but at the same time it's tactful and it's hopeful for people who may identify with what's happening in the film? Well, when I was growing up in this community of like underground art people, like a small group of, and I don't know, it wasn't always healthy, but we kind of felt that, or I think that the depression was almost like or mental health issues in general, they were kind of a force of nature in a way that it just happened to us, and it was like it had its effects around us, and it was like part of my life and part of the life of my friends, but we like literally saved each other just by doing these things and doing music, and so somehow we kind of found a way to navigate through those times of life. Unfortunately, not all of us are here in this life anymore, but most of us are, and yeah, we literally carried each other through those times. In hindsight, we should have consulted therapists and doctors more than we did, but yeah, so I just wanted to depict how it felt, like how depression and how mental health issues felt in that point of time, and because it was sort of a combination of total silliness and darkness, like my life during those years when we were doing, when this community was still intact in that small town. So yeah, I wanted to make a film that doesn't exploit depression and doesn't like romanticize it in any way, and at the same time sort of is realistic and hopefully gives some light, like could act as a beacon of hope for. Sí, realmente al crecer en esta comunidad de personas que teníamos los mismos intereses, nos interesaba el arte, nos interesaba el underground, es cierto que no siempre predominaba la salud mental, era como una especie de fuerza de la naturaleza que estaba presente, era parte de mi vida, parte de la vida de todos mis amigos, pero a través de la creatividad pues nos salvamos unos a otros. El hacer cosas, el crear música era una manera de navegar estos tiempos tan difíciles. Por desgracia, no estamos aquí en este plano, en esta vida, todos nosotros, la mayoría sí, y debo decir que deberíamos haber hablado más con médicos, deberíamos haber hablado más con psicólogos y terapeutas, y no lo hicimos. En cualquier caso, en la película quería mostrar cómo en aquellos momentos como la salud mental y las cuestiones relacionadas con la salud mental tenían este componente, por un lado, de hacer el tonto, de ser un poco ridículos, pero por otro lado una cierta oscuridad real. Quería mostrar esta comunidad sin que la depresión fuese algo que utilizo de manera para explotarla, ¿no? Tampoco quería mostrar una visión romántica de la depresión, sino como algo realista y que, sin embargo, en el último momento da lugar para la esperanza. And I know, just when writing it, where there was some discussion about like, can we make a comedy film about like self-destruction and like surviving from suicide attempt, and I was like, yeah, I never kind of shied away away from the subject just because it was literally a film for those who kind of still are here, like for people who have maybe gone through those times. And I understand that for some people who maybe have like experienced it secondhand, it might feel a little difficult for them to take in. But yeah, I hope we were respectful for all parties. Sí, cuando estábamos escribiendo el guión, es verdad que hubo una discusión, hubo un debate acerca de lo que implica realizar una comedia acerca de la autodestrucción, acerca
del suicidio. Era un tema que no queríamos evitar. Yo comprendo que puede ser difícil para algunas personas que tengan una relación de segunda mano con la cuestión de la depresión o la cuestión del suicidio. Espero que la hayamos tratado de una manera respetuosa. Yo tengo preguntas para seguir, pero si alguien quiere intervenir, si alguien tiene curiosidad acerca de la película, la haya visto o no la haya visto todavía, en cualquier momento podéis uniros, levantar la mano, participar. Una pregunta para Laurimati acerca de cualquier asunto de los que están saliendo sobre la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, quien quiera animarse, pues... Hola, lo primero, no he visto la película, espero verla mañana, creo que mañana se pone otra vez. Mañana se pone otra vez. Desde el punto de vista de alguien que está viendo un festival de cine y sobre todo alguien mayor, un europeo de más de 60 años, últimamente oímos muchos discursos de los problemas mentales, psicológicos, de angustia de los jóvenes en España, en Francia, en el norte de Europa quizá. Parece que está muy generalizado que los jóvenes, no sé si es desde la pandemia, incluso antes, algunos pensamos que ya viene de más atrás, las condiciones a lo mejor de la vida normal, lo que algunos dicen la vida normal, por decirlo con una palabra que ya no se estila, del capitalismo, hacen que ahora mismo la gente más joven, estamos hablando de gente de 10, 11, 12, 13 años y gente de 20, 30 años, se sientan muy mal. Esto, desde el punto de vista de alguien que viene del norte de Europa, que es un poco lejos para nosotros, ¿lo veis también como algo internacional, es decir, mundial? ¿Hay una crisis mundial con el tema de los jóvenes y las angustias psicológicas? Yeah, I'm also like 40 in my 40s, so okay. But still, like I have because, for example, for this film, I talked a lot with younger people about these things, and yeah, for my generation, it was very hard to discuss still, and like to really get help or seek help. Nowadays, it's a little easier, and there is like less taboo around it, which is a good thing. But yeah, I really kind of can see I heard the word capitalism in there, and I can like sort of see how the world is like becoming much more demanding place for everyone basically who hasn't gotten the decent position in the society yet, and like the flow, like the information and everything, how it's attacking us from every direction, and that's why like film festivals actually are a good place to kind of the rare places where we really can gather around a piece of art and just stay quiet and enjoy things, which I really love. But as for reasons, I unfortunately don't have good answers for that. I wish I did. But sorry, what was the last part about me coming from northern? Yes, well, maybe from if it's something that you see happening over there or in other countries, Yeah. well, if it's something localized or if it's something happening more in Europe than in other places. Yeah, well, it's a pandemic in like Western and global North, let's say. But yeah, Finland traditionally has been very, very depressed, and we used to have very high numbers of suicide, and we had really no good ways to cope with it, unfortunately. And there was like a generation of people who went to war and who drank themselves to death because of the lack of any sensible mental health care. But yeah, it's so strange that we still haven't like we as a country, because it's a national issue, we should have been on the forefront of like dealing with these issues, but we have failed in that as well for both older and younger generation. So I really like with my film, I hope to kind of
depicts some way of the community carrying each other through those times and through those issues, and helping and like supporting each other. And like nowadays in the capitalist society, it feels that we are again striving further and further away from the communal, the sense of community and helping each other with these things. I hope this. Sí. Sorry, it's a long answer. But. No, thank you. Bueno, yo tampoco es que sea tan joven, ya cumplí los 40, pero a la hora de hacer la película hablamos con un montón de gente joven. Yo creo que en mi generación este tema era un poco difícil discutirlo, había pues un cierto tabú. Ahora me parece que es más fácil, lo cual es bueno. En este contexto de capitalismo en el que vivimos, creo que el mundo se ha vuelto muchísimo más exigente para todo el mundo, sobre todo para los que no acaban de encontrar su lugar en la sociedad. Hay como una especie de ataque que estamos sufriendo en todo momento, y el hecho de poder juntarnos, como ahora que estamos en un festival de cine, el hecho de poder reunirnos, de que el centro de nuestra unión en este momento sea una obra de arte que podemos compartir, que podemos discutir. Esto es algo que me encanta. En cuanto a las razones para este problema, para esta pandemia de enfermedad mental que estamos sufriendo, por desgracia no tengo una buena respuesta. En Finlandia ha habido siempre un número muy alto de suicidios. Una generación de gente que sufrió la guerra, que después bebieron hasta morirse. Hay una importante carencia en la atención profesional a este problema, y por nuestra trayectoria considero que Finlandia debería estar en el primer plano en la defensa y en la protección de la salud mental, y hemos fracasado totalmente en esto. En la película procuro crear un debate acerca de cómo la comunidad, cómo las personas, cómo las estructuras sociales sirven como un apoyo importante para todos los individuos, y sin embargo el capitalismo parece que está intentando destruir todas estas redes de comunidades, todo este sentido de pertenecer a un grupo donde tenemos un buen apoyo mutuo. La película también toca una serie de cuestiones relacionadas con la identidad, con el género. Son también, de una manera, como es el caso de las enfermedades mentales, de una manera delicada, respetuosa, pero a la vez yo creo que muy eficaz. Entonces me gustaría ver cuál es un poco la manera en la que se escribió el guión y lo que querían contar en este sentido acerca de, por ejemplo, crecer sintiéndote diferente, ¿no? El bicho raro del pueblo, la manera en la que la película nos muestra pues este grupo de artistas así enloquecidos que tienen su grupo de música experimental y que consiguen salir adelante con todas sus diferencias, pero sin grandes conflictos, ¿no? Como la escena que hay en el bar entre los fans del hockey sobre hielo y los músicos. I wanted to ask you about the way your film handles, in a very tactful, very respectful way, certain issues that are important in the film about feeling different in a small town, specifically gender issues. It's handled in a kind of like, I don't want to say oblique way, but it's kind of like matter of fact. It's very out there. It's very casual. It's no big deal. So I wanted to ask you about how difficult was it to kind of like write it into the story and make it work? Well, not that difficult, because I was like, that's pretty much my life, and it's like because I grew up very lonely. I had no friends or anything. So when I found this group of people, we suddenly kind of formed this small, very tight-knit community, which had a lot of problems and like interpersonal drama and whatever. But at the same time, it was like a massive, what's it called, like a
armor, like shelter from the outside world. So like if you would have scratched, that's being different would have felt much more difficult. But we had a group of people who felt different as well, and yeah, so it was kind of safe, and we worked as a unit and worked as a community. So it helps with the feeling of loneliness and being different in that small place. And like the same came to the issues of, actually, like in many ways, the same feeling applied to the issues of class or gender or sexuality within that group of people. And I'm like super thankful for that we just shared a common goal of creating music that no one was interested in except for us. And many of these other questions kind of just felt that we could express those things, like no matter what it was. But yeah. Bueno, no fue muy difícil porque realmente esa era mi vida. Yo crecí en un lugar pequeño sintiendo esa soledad tan intensa, sin amigos, hasta que encontré este grupo de personas, creamos esta comunidad unidos alrededor de los intereses que teníamos por la música. También teníamos nuestros problemas, nuestros dramas y demás, pero era una especie de refugio del mundo exterior. Era difícil ser diferentes, pero todos éramos diferentes. En este sentido, esa unión nos servía para combatir la soledad y el sentirnos diferentes en un lugar pequeño. Todos estos asuntos relacionados pues, con la sexualidad, el género, la clase social, todos se manifiestan a través de la música. Estamos compartiendo esos intereses creativos y eso nos ayudó a sobrevivir. En ese sentido, ahora que menciona cuestiones relacionadas con la clase social, a mí me llamaba la atención como músico, entre comillas, me fijé bastante en el equipo musical que tenían los protagonistas de la película, ¿no? En su grupo de música experimental pues tenían amplificadores antiguos, tenían sintetizadores muy buenos y demás, y no parecía que, por lo menos no se veía en la película, no se veía que tuviesen un trabajo ni nada. Entonces yo me preguntaba, ¿de dónde sale todo esto? Now that you mentioned class and so on, as a quote-unquote musician myself, I noticed that the people in this experimental band, they had very nice equipment. They had vintage amplifiers. They had like expensive synthesizers. They had, very expensive gear. And at the same time, they didn't seem to have a job. So where was all this coming from? Actually, Iris says that she has a job, and Sini also works as a car mechanic. Okay, Sini doesn't have the equipment. It's only from Iris. But you don't see them work. You don't see her work, but yeah. So, and actually they don't, we were kind of... Vale, perdón. Sorry.